paz de Cristo, soy el hermano Arodi Mendívil y hoy quiero compartir con ustedes un fragmento más de la palabra de Dios, al cual hemos titulado ¿Quién es el mayor?, basado en el Evangelio según San Mateo del capítulo 18 del verso 1 al verso 5. Ya que estamos viviendo en medio de una sociedad donde todos quieren ser grandes, donde ese sentimiento prevalece, donde una posición menor significa no haber alcanzado las metas. Hoy podemos darnos cuenta que se habla de grandes médicos, grandes políticos, grandes artistas, grandes escritores, grandes ciudades, etc. Lo peligroso aquí es que este sentimiento se ha generalizado en el mundo completo de donde estamos viviendo y ahora quiere establecerse también dentro del reino de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Inclusive hoy se habla de grandes pastores, de grandes evangelistas, de grandes líderes, de grandes cantantes, de grandes oradores de la palabra, de grandes siervos de Dios, de grandes músicos, de grandes programistas, grandes, todos quieren ser grandes. Y no estoy hablando de un crecimiento espiritual, pues si lo que estamos buscando, usted y yo, hermano, es crecer espiritualmente, entonces estamos honrando a Dios. Más bien, de lo que estamos hablando en este momento, de este sentimiento de grandeza, es cuando se quiere ser más grande que tal o cual persona. Cuando se busca una posición por encima de los demás, ya que muchas veces se le llama grande solo por el hecho de tener ciertos dones o talentos en la vida de cierta persona, o de ejercer dominio sobre los demás. Mateo, el evangelista, en el capítulo 18, verso 1, dice lo siguiente: En aquel tiempo, los discípulos, después de haber sido llamados a seguir al Señor Jesús, después de haber visto algunos milagros, ¿verdad?, hechos por el Señor, después de haber estado escuchando muchas enseñanzas de parte de Dios a las gentes, después de haber estado mucho tiempo cerca del Señor, después de haber caminado con Él, en fin, después de un tiempo, los discípulos empezaron a verse mayores unos a otros. Es que, hermanos, siempre hay un tiempo donde el corazón del hombre quiere hincharse, quiere inflarse. Quizá después de haber sido usado por el Señor en su obra, de haber estado cerca con el Señor, de haber caminado cierto tiempo con el Señor, de haber tenido ya un tiempo de haber recibido al Señor en su corazón, de pronto el corazón quiere o busca hincharse y empieza a inflarse. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos aprender a discernir el momento en que este sentimiento o esta altivez empiece a tocar a las puertas de nuestro corazón. Los discípulos discutían entre ellos y este era el tema: ¿quién era mayor de ellos en el reino? Esta era la discusión que había entre ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Era muy probable que creían tener en ellos motivos suficientes para aspirar ese lugar de privilegio. Andrés podría haber dicho: yo soy el primer discípulo que llamó Jesús, por lo tanto yo soy mayor entre vosotros. Pedro, el hermano de Andrés, podría haber dicho: Andrés, yo estaba contigo cuando el Señor te llamó, por lo tanto bien podemos tú y yo ser mayores. Es más, Pedro hubiera podido
argumentar y mencionar, yo soy el único que ha caminado sobre las aguas. Mateo podría haber dicho, mi testimonio es conmovedor. Fui el más pecador de todos ustedes y el mundo podría conmoverse con mi historia. Natanael podría haber dicho, yo soy el mayor. Jesús dijo que soy un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan podía haber mencionado, yo soy el hombre de confianza del maestro, soy su discípulo amado, me ama más que a ustedes, por lo tanto, yo soy mayor que ustedes. Lucas, yo soy mayor que ustedes, pues yo soy médico, yo soy el más instruido, soy profesionista. Estoy más capacitado que todos ustedes juntos. Soy el más culto, soy el más letrado. Por lo tanto, yo soy el que es mayor que ustedes. Y si quizá en esa discusión hubieran intervenido los discípulos de Juan el Bautista, ellos pudieran haber dicho, los mayores somos nosotros, porque ayunamos muchas veces. No como ustedes que solo piensan en comer. Es que podían haber tenido muchísimas razones para sentirse mayor. Quizá tú sientas lo mismo. Quizá porque tengas alguna preparación, quizá porque conozcas más la Escritura, porque ores más, porque escudriñes más, porque vayas más a la iglesia. Quizá quizá tengas muchas razones para sentirte de esta manera, pero tenemos que tener mucho cuidado porque esto es peligroso. Es bueno que tú ores mucho, es bueno que tú escudriñes mucho, es bueno que vayas a la iglesia y no te quedes en tu casa allá. Esto es bueno, pero no te pone por encima de nadie más. Y tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Tenemos que tener cuidado que tu oración y tu relación con el Señor no te vayan a conducir a una autoexaltación por sobre aquellos que no son igual que tú. Aquellos que no oran igual que tú. Aquellos que no vienen a la iglesia igual que tú. Aquellos que no ayunan igual que tú. Aquellos que no hacen las cosas como tú. Tenemos que tener cuidado que todo eso no nos vaya a poner en una posición de autoexaltarnos a nosotros mismos. Aquí quien debe de sobresalir por sobre todas las cosas es el Señor Jesucristo. En tu trabajo que tú hagas, en tu oración, en tu conocimiento de la palabra de Dios, quien debe de sobresalir en todo momento es el Señor Jesucristo. Podemos ver en la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del verso 9 al 14, podemos ver ahí dos hombres que habían subido a orar. Un fariseo y un publicano. Y el fariseo oraba, pero se exaltaba a sí mismo. Todo lo que él hacía, cómo él daba, cómo él trabajaba, todo el conocimiento que él tenía, y se exaltaba a sí mismo. En otras palabras, él decía, soy mayor que este publicano que está aquí. Y aquel publicano, lo único que hacía era humillar su espíritu y lamentar por su pecado delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el propósito de nuestra oración? ¿Cuál es el propósito de dar? ¿Cuál es el propósito de trabajar en la obra? ¿Cuál es el propósito de estar cada día en el templo? Es muy bueno. No te puedes quedar en tu casa, no te puedes quedar sin orar, no te puedes quedar sin escudriñar, no te puedes quedar sin buscar conocimiento de la palabra de Dios, no te puedes quedar sin asistir a la iglesia. No lo puedes hacer, porque si tú lo haces, poco a poco irás decayendo espiritualmente, porque no te estás alimentando en la palabra de Dios, porque no tienes esa relación con el Señor. Pero el hacerlo, el orar y el hacer todas estas cosas es bueno, porque te va a mantener fuerte, pero no te pone por encima de nadie más. Y tenemos que tener cuidado en esta parte. No podemos, hermanos, buscar ciertos lugares de privilegio
y querer estar ahí en esos lugares de privilegio. Vamos trabajando en la obra, vamos entregando nuestra vida al Señor y exaltando su nombre y levantando en alto su nombre. Y poco a poco el Señor irá acomodándonos en los lugares donde vamos a desarrollar nuestra vida espiritual. Quien quiera ser más grande debe ser primero siervo. Tenemos que tener cuidado de rodearnos de atmósferas complacientes, de esos lugares donde hay palmaditas en nuestra espalda. El Señor Jesús acusó a los fariseos y a los escribas por muchas cosas, pero entre ellas por exhibirse públicamente o por exhibir públicamente todas sus obras, todo lo que hacían. Querían ser reconocidos, querían que todos lo vieran, buscaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Buscaban llamar la atención, ser ellos los protagonistas de todas las cosas. Aquí, hermano, el protagonista principal, tanto, hermanos, en una oración que hacemos, en una alabanza que entonemos, en un agradecimiento de gracia, en nuestro primer día de la semana. Aquí el protagonista, hermano, es el Señor Jesucristo. No es, hermano, para que resaltar por sobre los demás. Es muy bueno que trabajes, es muy bueno que ores, es muy bueno que hagas trabajo en la obra del Señor. Pero el propósito, hermanos, tienes que tenerlo claro, y es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no a una autoexaltación. Mientras los discípulos estaban esperando una definición por parte del Señor de quién sería el mayor entre ellos, el Señor los sorprende y les sale al encuentro con un niño. Y de ese pequeño extrae la respuesta para aquellos 12 mayores. ¿Por qué un niño? ¿Qué es lo que hay en un niño que todo adulto debe de conservar en sus vidas, aun cuando esté peinando sus canas? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Las cualidades que generalmente asociamos con los niños son que en ellos hay esa sencillez, esa franqueza, obediencia, carencia de pretensiones, humildad, confianza. Son sin malicia, son dependientes. Quizás no quieran ser mayores, pero sí buscan un mayor para que los guíe. Son dóciles, una tierra apta para formar un carácter apropiado en ellos. Aprenden continuamente. Están dispuestos a absorber nuevos conocimientos. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Pues luego viene el pensamiento cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos enseña la palabra de Dios. Dice: no, tú ya no me puedes enseñar nada a mí. Mira mis años que yo tengo en el camino. Mira lo que yo tengo recorrido en el camino. ¿Tú qué puedes decirme a mí? Matrimonios mayores, es que yo ya tengo experiencia, nosotros ya tenemos hijos grandes. ¿Qué puedes decirnos sobre el matrimonio? Los niños aprenden continuamente y están dispuestos a absorber nuevos conocimientos, porque Dios usa a quien menos pienses, a quien menos esperes, para darnos una enseñanza a nosotros. Los niños creen fácilmente. Había que ser humildes, había que menguar para que el Señor creciera. Y esto tenían que entenderlo los discípulos. En la primera de Pedro, en el capítulo 5, podemos ver lo siguiente. Versículo 5 dice la Escritura: igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. El apóstol San Pablo menciona allá en la primera de Corintios capítulo 8, verso 1 y verso 2, que la ciencia envanece, pero el amor edifica. Y luego en el versículo 2 dice algo muy especial. Y si alguno cree, imagina que sabe algo, aún no sabe nada como deba o debe de saberlo. Así que, hermano, si crees que amas, si crees que perdonas, si crees que sirves, si crees que te entregas correctamente al Señor, puede que aún haya una mejor manera de hacerlo. Si crees haber llegado a la meta, puede que estés a la mitad de la carrera. Si crees que eres totalmente santificado, puede que aún haya algo nuevo que corregir y limpiar en tu vida. Debemos de poner a un niño en medio de nuestro corazón cuando ese hombre mayor quiera aparecer. El niño le recuerde que somos pequeños. Que cuando ese hombre mayor diga que lo sabe todo, entonces ese niño nos haga recordar que sabemos tan poco y que necesitamos aprender de otros. El Señor combatió este sentimiento, este espíritu que se levantaba en contra del amor, en contra del servicio, en contra de la humildad, y lo contrarresta rápidamente. Somos siervos, no señores. Y en el mejor de los casos, quien quiera ser mayor en el reino de Dios, no hay otra forma de lograrlo sino a través del servicio y la humildad. Y quizá cuando lo llegases a lograr, quizá el Señor diga de ti como de Juan el Bautista. Marcos capítulo 11, verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dios bendiga, hermanos, nuestra vida, esperando, hermanos, que estas escrituras te sirvan para tu crecimiento en tu vida espiritual, en tu caminar en el Señor. Que Dios te bendiga, hermano, y que Dios te guarde en el nombre de Jesucristo.